La Universidad Francisco Gavidia, a través de la Dirección de Proyección Social, se encuentra desarrollando desde el mes de julio una serie de webinars dirigidos a la comunidad educativa, en los cuales contamos con ponentes de alto nivel y les compartimos las temáticas que estaremos desarrollando en los próximos meses. Este día, viernes 16 de octubre, con la temática Aprendizaje Servicio Solidario. Una mirada desde los estudiantes, nos acompaña el licenciado Sebastián Puglisi, secretario de Educación de Mar del Plata en Argentina. Y estaremos finalizando el próximo 13 de noviembre con Responsabilidad Social y el estudiante de Educación Superior. Y nos acompañará el magíster Pedro Severino de la Universidad Católica del Maule de Chile. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y su familia se encuentren bien. A nuestro ponente, Sebastián Puglisi, secretario de Educación de Mar del Plata en Argentina. Desde el año 2015, la Universidad Francisco Gavidia implementa la metodología de servicio solidario en la Dirección de Proyección Social para el desarrollo de los proyectos de servicio social que realizan nuestros estudiantes, en los cuales se vuelven los protagonistas. Se articulan los contenidos de aprendizaje y son desarrollados en coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. El aprendizaje servicio es un proyecto solidario que une el aprendizaje con el compromiso social. El aprendizaje servicio promueve habilidades en los estudiantes, dentro de las cuales podemos mencionar valores, empatía, solidaridad, compromiso, civismo y tolerancia, conocimiento del entorno y la comunidad, así como también sus necesidades. El trabajo cooperativo y gestión del tiempo, aprender haciendo y experimentando, responsabilidad y autonomía y la capacidad de mejora, de adaptación y de aprender de los errores. Algo muy importante, recuerdo que Sebastián estuvo de visita en nuestro país hace un par de años y nos decía en la capacitación que recibimos, un estudiante que pasa por un proyecto de aprendizaje y servicio es totalmente diferente cuando lo termina. Y es lo que nosotros hemos podido vivir con estos proyectos que hemos venido implementando a lo largo del tiempo. A continuación, les voy a leer la hoja de vida de nuestro ponente. Sebastián Puglisi es licenciado en Educación, especialista en docencia universitaria y en gestión del sistema educativo y sus instituciones. Es profesor titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, donde coordina proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Acompaña proyectos de extensión que vinculan a la institución educativa con la comunidad desde hace más de 20 años. Ha publicado sobre el tema y capacita por el CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, en múltiples universidades de América Latina. Actualmente es secretario de Educación del municipio de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Sebastián, estamos honrados que puedas compartir con nuestra comunidad educativa toda esta ponencia. Antes de darte la palabra, quiero hacerles algunas recomendaciones, y es que puedan mantener su cámara apagada, su micrófono apagado, y que nos puedan compartir sus preguntas en el chat, las cuales estaremos abordando al finalizar la ponencia. Muchas gracias, Sebastián, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julia, en tu nombre a la Universidad Francisco Gavidia. Muy buenos días a todos los presentes. Para mí es un honor poder acompañar. Una vez más, agradezco mucho, Julia, en tu nombre, también a Solange y Nancy, que tan amablemente desde la Dirección de Proyección Social me han recibido como siempre en la Universidad Francisco Gavidia. Espero que se esté oyendo bien. ¿Sí, Julia? ¿Se está oyendo bien? Se escucha bien, Sebastián. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema. Yo, antes de empezar, quiero compartir esta imagen, que seguramente es la imagen de muchos docentes latinoamericanos, que ya a esta altura del año, con tanto Zoom, con tanta cámara, estamos, como decimos aquí en la Argentina, con la cabeza quemada, de tanta imagen, de tanta pantalla. Y también ustedes ven en el cuadro abajo a la izquierda una imagen que se repite en distintas universidades, escuelas, colegios, de los distintos niveles educativos latinoamericanos, docentes que pese a la pandemia, que pese al temor, que pese a la enfermedad,
al virus, también le hacen frente y van, entre otras cosas, a ofrecer solidariamente su tiempo para aquellas comunidades que más lo necesitan. Quería brindar este homenaje a los docentes y a los estudiantes en este año tan difícil. Bien, comencemos a hablar de responsabilidad social universitaria y compromiso social universitario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de algunas cuestiones, de algunos términos que confunden, que son similares, que son polisémicos? En realidad, miren, un amigo, François Vallée, francés él, pero desde hace muchos años viviendo en Perú, habla mucho y da muchas conferencias alrededor del mundo llevando su mensaje de responsabilidad social universitaria. Y él lo que nos dice es que en realidad la responsabilidad tiene que ser de una comunidad, tiene que ser de los estudiantes, de los docentes, del personal administrativo, pero deben generar un desarrollo humano sostenible. Ninguna institución se salva sola, ninguna institución puede sola. Por eso nos acerca permanentemente François Vallée el concepto de responsabilidad social territorial. Él nos dice, los impactos de nuestros actos son efectos sistémicos sociales, nacen de una multitud de interacciones sociales. Por lo tanto, su control depende de una acción colectiva concertada. Toda responsabilidad social es corresponsabilidad. También nos dice François que nadie puede gerenciar sus impactos a solas. Solo puede haber responsabilidad social en el territorio. Por eso la importancia de que la universidad se vincule con su comunidad. Y nos termina diciendo François Vallée, la responsabilidad social necesita cogestión entre las organizaciones. Por eso que se maneja en un territorio y no solamente en una organización. La responsabilidad social, una vez más, nos dice François, es decir lo que se hace, pero también hacer lo que se dice. Por un lado, el concepto de responsabilidad social. Pero desde el año 2007 también hablamos del concepto de compromiso social de las universidades. Y es un concepto que los rectores de distintas universidades públicas y privadas latinoamericanas en el año 2007, insisto, empezaron a poner en el debate. Y se reunieron en la universidad. El micrófono, Sebastián. Todavía no. Ahí va, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. A ver, perdí la posibilidad de cerrar la pantalla. A ver, vamos a nuevamente compartir. Les venía diciendo que más allá del concepto de responsabilidad social universitaria, desde el año 2007, rectores de distintas universidades latinoamericanas comenzaron a trabajar el concepto de compromiso social de las universidades. Y este concepto, que se empezó a trabajar desde el año 2007, entiende al compromiso social como aquel que nos colabora, nos ayuda, nos interpela como universidades y entiende que la educación superior debe ser un derecho humano, un bien público y social, y nos ayuda también a pensar acerca de este concepto de compromiso social de la universidad. Un chileno, Rojas Mix, Miguel Rojas Mix, dice que la ética social, la universalidad del saber, la creación de masa crítica, el vínculo entre la universidad y la comunidad es muy importante para preservar la calidad de las casas de altos estudios. También los rectores de universidades latinoamericanas reunidos en el año 2018 en Córdoba, en oportunidad de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, concluían en que la inclusión de las problemáticas sociales en las mallas curriculares de las universidades favorece a una mejor universidad. Ya lo habían dicho en el año 2008 en Cartagena de Indias, pero en el 2018, reunidos en Argentina, confirmaron
esta cuestión de la inclusión de las problemáticas sociales en las mallas curriculares de nuestras universidades. Claro, estos conceptos polisémicos, responsabilidad social, compromiso social, generan dilemas. Generalmente generan dilemas, posturas, tomas de posición, se le asignan a los conceptos distintos significados, pero en realidad yo quiero llegar a este concepto. Quiero llegar a que más allá de mencionar responsabilidad social, compromiso social, independientemente de la denominación, en realidad las instituciones de educación superior están invitadas a tener una mirada diferente que involucre en un mismo proceso a la universidad y a la sociedad. Ustedes saben que se habla mucho de curricularizar la extensión, eso es, incorporar a las mallas curriculares este tipo de conceptos. ¿Y qué entendemos por curricularizar? ¿Qué significa curricularizar? Curricularizar nos aleja de las prácticas espontáneas, de las prácticas aisladas. A diferencia de organizar una práctica, curricularizar impacta en lo más profundo de la institución, en su seno. Porque en primer lugar, creo que no hay que perder de vista que una institución educativa, de cualquier nivel del sistema educativo, hablamos de reproducción o cambio. Y es la institución, son sus miembros quienes deciden para dónde va esa institución. O la ponen a trabajar para el cambio, o la ponen a trabajar para reproducir el orden social existente. Creo que quienes compartimos un espacio universitario, ocupados en promover prácticas socioeducativas, necesariamente creemos y trabajamos por una universidad que recupere su naturaleza transformadora. Por eso hablamos de prácticas sociales educativas o de aprendizaje servicio solidario, no para maquillar, para hacer marketing social, sino que promovemos prácticas sociales educativas que implican un modo distinto de ser universidad. Repito, promovemos prácticas sociales educativas para el cambio social. Y en el cómo creo que está la diferencia. Miren, un filósofo francés fallecido hace unos años, Roland Barthes, hablaba de evitar el efecto vacuna de los discursos. Él decía que hay una tendencia, decía en realidad que hay parte del discurso oficial del poder de turno, que tiende a adoptar terminologías del discurso instituyente para inocular la capacidad transformadora del discurso revolucionario. ¿Cómo es esto? Es decir, si desde el poder hablo y solamente hablo sin promover cambios profundos, en realidad no provoco una modificación sustancial, sino que evito que quienes quieran protagonizar una modificación sustancial puedan hacerlo. Por eso hay que evitar el efecto vacuna. Una práctica aislada es sin duda un avance, una mejora, desde luego, pero si no tiende a institucionalizarse, estamos frente al efecto vacuna. Si nuestras prácticas sociales educativas no interpelan la naturaleza de la universidad, cuidado, podemos estar ante el efecto vacuna. Las prácticas sociales educativas no solo transforman las paredes de una facultad, de una universidad, sino que las rompen, porque implica trabajar hacia afuera, implica salir de la universidad. La pregunta que me hago e invito a hacernos es: ¿qué lugar ocupan nuestras instituciones educativas frente a la crisis humanitaria, ambiental, planetaria? La curricularización de las prácticas socioeducativas nos da la oportunidad de recuperar nuestra vocación de transformación social. Yo digo, si entendemos este concepto, podemos seguir avanzando, porque me van a escuchar hablar de una universidad que ya no es una torre de marfil, sino que me van a escuchar hablar de redes. La universidad forma parte de una red con otras organizaciones de la comunidad. Por eso no es la universidad que se extiende, no es la universidad que tiende un puente, sino que es una universidad que se reconoce como parte de un territorio y de una comunidad. Es una universidad que forma parte de esa comunidad. Por eso a mí me gusta decir que no es la universidad ayudando a, sino que es la universidad cuestionándose y cuestionando a. Ahí aparece el rol protagónico
de las universidades. Por eso, cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, hablamos de una estrategia institucionalizada y sistemática de enseñanza, pero en contextos reales. Salimos del aula para trabajar en contextos reales. Y en realidad ustedes me van a oír hablar de aprendizaje-servicio, de prácticas comunitarias, de prácticas sociales educativas. No importa en realidad el nombre, porque en distintos lugares del mundo se lo llama de distintas maneras, pero es siempre este trabajoso vínculo universidad-comunidad. Nieves Tapia, la titular del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, sostiene una definición de aprendizaje-servicio y ella sostiene firmemente que es un servicio solidario que está protagonizado activamente por los estudiantes y que está articulado intencionalmente con los contenidos de aprendizaje. Es decir, tiene que haber un servicio solidario para que sea una práctica social educativa, para que sea aprendizaje-servicio. Tiene que estar protagonizado por los estudiantes y tiene que estar articulado intencionalmente con los contenidos de aprendizaje. Por eso decimos que el aprendizaje-servicio solidario implica un modelo distinto de ser universidad, porque nos propone una manera de ser solidario inteligente, una manera de ser solidario transformadora, porque no hablo de este tipo de solidaridad vertical, del que tiene al que no tiene, del que puede al que no puede. No, hablo de un modelo de solidaridad horizontal, donde todos podemos algunas cosas y a todos nos faltan algunas cosas, donde las comunidades son coprotagonistas de la educación formal y de la investigación que sí se hace en la universidad, pero es reconocer que fuera de la universidad también hay otros conocimientos. Entonces, queremos salir de este modelo de solidaridad en el que algunos sujetos que se dicen ser solidarios saben, tienen, pueden y se acostumbran a dar a otros que ignoran, necesitan o reciben siempre en un rol pasivo. Esto nos hace correr el peligro de que siempre alguien se acostumbre a dar y que siempre otro se acostumbre a recibir. Y cuando ese que está acostumbrado a recibir no recibe, exige, reclama y protesta. En ese sentido, François Dubet nos ayuda mucho con uno de sus textos, que se llama Solidaridad, ¿por qué preferimos la desigualdad? François nos ayuda a pensar porque dice que los relatos de fraternidad están en tensión. Él nos dice que decimos una cosa y hacemos otra. ¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos tener un discurso que sea estructuralmente solidario? Nos decimos solidarios, pero luego en la intimidad tal vez hacemos cosas distintas. Y necesitamos mucha solidaridad para poder afrontar estas desigualdades que existen, sobre todo en nuestra Latinoamérica tan desigual. Estas desigualdades, esta imagen que ustedes ven es de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, la capital de la República Argentina, con una foto en la parte superior de Progreso, y a pocos metros, créanme que a pocos menos de 2 kilómetros de la foto superior, pudimos sacar la foto inferior. Y estas son las desigualdades que duelen, que coexisten, y que nuestras casas de estudios tienen que ayudar a revertir, porque se nos exige que la universidad sea pertinente. ¿Y qué quiere decir la pertinencia? Es la capacidad de las instituciones de educación superior, de nuestras universidades, de nuestras casas de estudio, para dar respuestas concretas a las necesidades sociales. Y en esto también han hecho mucho hincapié los rectores de universidades latinoamericanas, públicas y privadas, reunidos en Córdoba en el 2018 en la tercera Conferencia Regional de Educación Superior. Han invitado a las universidades latinoamericanas a ser más pertinentes. Y nos han invitado a una universidad latinoamericana que esté preocupada por la formación ética de sus estudiantes, de sus profesionales, que sea protagonista y que entienda que excelencia académica también implica un compromiso ético. La excelencia académica también implica un profesional comprometido con su comunidad. Esto pasa en todo el mundo, se está trabajando muy fuerte este vínculo
en universidades de todos los continentes, y cuando decimos aprendizaje y servicio solidario, es mucho más que la suma de una solidaridad y de un aprendizaje. Es un concepto que involucra a ambos conceptos, al aprendizaje y al servicio, pidiéndole a los estudiantes que sean protagonistas. Miren, algunos ejemplos concretos para luego continuar. Esto es una ingeniería en recursos naturales y ambiente en una universidad de Salta, que es una provincia en el norte de Argentina. Estudiantes de ingeniería en recursos naturales trabajando junto a una comunidad, construyendo paneles solares para preservar tradiciones ancestrales. ¿Qué quiere decir esto? Para que las mujeres de la comunidad, que tienen como espacio de encuentro el piletón comunitario, ese lugar donde lavan la ropa, puedan tener la posibilidad de lavar ropa con agua caliente. Entonces, los estudiantes de la licenciatura en energías renovables hicieron su panel solar y su piletón comunitario solar en comunidades aisladas de los pueblos y de los cascos urbanos. O como estos estudiantes de una universidad sudafricana, la Universidad de Rhodes, que colaboraron para lograr internet en comunidades rurales. En aquellas comunidades que estaban aisladas absolutamente, bueno, los estudiantes de una universidad sudafricana fueron a territorio y trabajaron para conectar a esta comunidad de internet. Realmente genera un círculo virtuoso. El servicio solidario mejora los aprendizajes académicos. ¿Por qué digo esto? Porque el estudiante que va a realizar una práctica solidaria en terreno tiene que saber mucho más para realizar esa práctica que para aprobar un examen. Porque la realidad es interdisciplinaria, es multidisciplinaria, y entonces hay que saber mucho más que una sola materia para aprobar un parcial o un examen. Fíjense esto de la realimentación. El mismo ejemplo se da en esta Universidad Austral de Valdivia en Chile que en una Universidad Nacional de Rosario en Argentina. El mismo ejemplo. En la universidad se estudian habitualmente caballos de carrera y las patologías que tienen algunos caballos que utilizan en nuestra Latinoamérica desigual muchas personas para arrastrar carretas o carretones, tienen otras patologías. Los estudiantes, saliendo a la comunidad, pudieron descubrir que hay patologías que no se enseñan en la universidad, porque están en otro espacio. En la universidad les enseñamos las patologías que tienen los caballos de carrera. En la vida real, afuera de la universidad, hay otras patologías y los estudiantes pueden descubrirlas gracias al trabajo solidario. Para que se entienda de qué estamos hablando, si en el eje horizontal hablo de aprendizajes y en el eje vertical hablo del servicio, seguramente cada uno de nosotros realiza actividades que están en alguno de estos cuadrantes. Miren, la que está abajo a la derecha, bastante de aprendizaje, mucho de aprendizaje y poco de servicio, son nuestras salidas habituales a terreno con nuestros estudiantes. Si digo poco de servicio y poco de aprendizaje, tiene que ver con alguna colecta bien intencionada que los estudiantes y los docentes podamos hacer, que en algunos casos tiene poco de servicio, porque simplemente implica ir a mi casa, tomar una botella de agua y ponerla en una cesta en la puerta de la universidad para que la entreguen vaya a saber a quién. Como estos estudiantes que ustedes ven en la foto de Chile, que luego de un terremoto hicieron una colecta de agua para llevar a las poblaciones aisladas. Y está muy bien, pero la verdad que no es lo que pretendemos cuando decimos curricularización de la extensión. También lo que nos pasa mucho en nuestras universidades es tener mucho de servicio y poco de aprendizaje. Y tiene que ver con estas prácticas que pueden hacer algunos estudiantes en algunas organizaciones de la comunidad, pero que no tienen que ver con lo que están aprendiendo en su universidad. Pero cuando hablamos de aprendizaje servicio solidario, sí hablamos de prácticas solidarias, educativas, que se hacen en una comunidad, pero que ponen en juego los aprendizajes curriculares de los estudiantes. Esto implica, yo les decía, un modelo distinto de ser universidad.
esto nos obliga a cambiar la perspectiva, esto nos obliga a revisar nuestras propias prácticas, porque por lo menos intervienen 4 dimensiones a la hora de hablar de la práctica social educativa. Miren, una es la social. ¿Por qué? Porque se reconceptualizan las asimetrías. Cuando el estudiante, cuando la universidad sale a trabajar a la comunidad, hay un diálogo de saberes, se fortalece el capital social. Ya no somos solamente los universitarios quienes sabemos. Vamos a una comunidad que no tiene saberes académicos, pero tiene conocimiento. Otra, me parece que es la epistemológica, porque le ponemos limitaciones al modelo tradicional de conocimiento, porque vamos del modelo disciplinar al multidisciplinar. Porque yo les decía, cuando trabajamos en comunidad, la realidad es multidisciplinaria. Entonces, parece que esta es una segunda dimensión. La tercera dimensión es la ética. ¿Por qué la ética? Porque estamos formando estudiantes con conciencia, con compromiso social, porque exige un estudiante distinto, porque el producto que egresa de la universidad será un estudiante solidario y con conciencia social. Y por último, me parece que la dimensión que se trabaja mucho es la pedagógica, porque reconceptualizamos estos supuestos teóricos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque todos estamos aprendiendo, porque todos estamos enseñando. Porque el estudiante resignifica su aprendizaje cuando puede ser crítico de lo que está aprendiendo, cuando puede hacer metacognición, cuando puede repensar qué es lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Y me parece que esto lo da el trabajo en comunidad. Hay más ejemplos, estudiantes de distintas universidades, en este caso Universidad Nacional de La Plata en Argentina, estudiantes que en su trabajo práctico final producen libros infantiles para donarlos a hospitales, a organizaciones de la comunidad. En el paso previo, esta universidad a trabajar con su comunidad, los estudiantes también realizaban producciones, pero las guardaban, las tenían en sus bibliotecas. ¿Cuánto mejor que poder donarlas a organizaciones de la comunidad que lo necesiten? O aquellas universidades que tienen facultad de Derecho, de Abogacía, y que pasan del aprendizaje al aprendizaje-servicio cuando generan un consultorio jurídico gratuito para la población que lo necesita y que no tiene recursos. O como los estudiantes que en plena investigación la ponen al servicio de las comunidades que lo necesitan. Miren, esto es una capacitación, ustedes saben que en una provincia argentina los estudiantes estaban investigando el por qué iba desapareciendo una raíz, en realidad una hoja de té con la que se prepara luego una aromática, que es la peperina, y que estaba casi desapareciendo en una provincia argentina. Y los estudiantes, con su investigación, con su trabajo de campo, pudieron hacer... Ay, me recuerda. Mire, pero si no viene el mariquita, bueno, vamos a tratar las tortillas. Sí, Ahí tengo un micrófono abierto. Ahí está. Pudieron hacer, les decía, que las comunidades de recolectores y de microemprendedores también aprendieran los avances que se investigan en la universidad. Entonces, este vínculo universidad productores, universidad recolectores, enriquece a la universidad. Y así hay muchos ejemplos. Facultades de arquitectura que en trabajos de voluntariado colaboraban con las poblaciones rurales en la confección de casas. Bueno, en la medida que ese trabajo voluntario se involucra en la curricularización, en la malla curricular, el estudiante aprende, pero también enseña. El estudiante aprende y también puede desarrollar una tarea solidaria. Cualquier tarea solidaria, no, preferentemente una tarea solidaria que esté en concordancia con lo que está aprendiendo en su universidad.
Entonces hay imágenes de algunos estudiantes colaborando con la confección de casas en sectores populares, otros estudiantes de otras universidades, en este caso, estudiantes de ciencias económicas, colaborando con organizaciones comunitarias para mejorar la gestión administrativa. Y fíjense, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo lo hacen estos estudiantes? Bueno, involucran distintas materias. Hay profesores que acuerdan trabajar con estos estudiantes y el vínculo en la comunidad. En este caso, la materia costos, administración y contabilidad, bueno, contabilidad 1, 2 y 3, taller de creación de empresas, son las que ponen sus conocimientos en beneficio de la comunidad. Y así hay más ejemplos, siempre de organizaciones de la comunidad. Fíjense estos jóvenes en la Universidad Católica de Chile asesorando a artesanos en cómo mejorar los productos que desarrollan con barbalita. La conbarbalita es una piedra semipreciosa que hay en algunos sectores de Chile y los estudiantes, bueno, asesoran a artesanos en cómo mejorar sus artesanías, en cómo venderlas mejor a los turistas que pasan por la zona. Ese conocimiento académico del estudiante puesto al servicio de su comunidad. Decimos que el conocimiento, ese conocimiento que les digo puesto al servicio de su comunidad, articula conocimientos multidisciplinares, porque para que estos estudiantes puedan asesorar a los artesanos, créanme que necesitan saberes multidisciplinares, vinculan la teoría y la práctica de una manera muy estrecha, valoran los saberes propios de la comunidad, porque, insisto, para que estos estudiantes asesoren a los artesanos, tienen que interactuar con ellos, tienen que compartir con ellos, tienen que escucharlos en primera instancia, para saber qué venden, cómo trabajan la conbarbalita, y entonces sí, juntos, ver cómo se puede mejorar la comercialización. Y ustedes dirán, muy bien, Sebastián, pero todo esto en épocas en las que se puede salir de la universidad. ¿Qué hacemos en épocas de COVID? Y en épocas de COVID también podemos tener claro qué es el aprendizaje servicio solidario. Porque si yo les digo a todos ustedes, una videoconferencia con un profesor, en una clase, en un webinar, en un Zoom, y ustedes dirán, bueno, es un estudiante que está aprendiendo. Si les digo, donen online, todo el mundo dirá, claro, es solidaridad. Ahora, si los estudiantes de enfermería de una universidad, en este caso, Universidad de Morón en Argentina, que ya tienen los conocimientos necesarios, porque son del último año y están a punto de ser enfermeros, van a vacunar a un centro social, a los jubilados, a los pensionados, mientras esperan en la fila de los bancos, eso es aprendizaje servicio solidario. Los estudiantes que están a punto de recibirse y que entonces saben cómo poner una vacuna, hacen una tarea solidaria. Y eso está pasando hoy en épocas de COVID. Porque hoy más que nunca hay que apoyar a personas vulnerables, hay que apoyar a las economías de los independientes y hay que apoyar al sistema sanitario. Y me parece que en ese sentido tenemos que seguir trabajando en las universidades. Miren, hay muchos desafíos que tienen que ver con lo virtual en esta época de pandemia. Se puede trabajar también el aprendizaje y servicio solidario a distancia. Yo les sugiero que busquen el concepto de aprendizaje ubicuo de Burbules. Él nos ayuda a pensar esta cuestión de que hay aprendizaje, que hay conocimientos también fuera del aula escolar o también fuera de la universidad, y en ese sentido es muy claro, así que los invito a buscar algunos videos, algunos textos, algunas conferencias que están online. En esta época de COVID, por ejemplo, en España, en 10 universidades españolas, entre ellas la de Deusto, Valencia, Salamanca, están trabajando los estudiantes de la Facultad de Derecho, acercando el derecho a quienes sufren las consecuencias de la pandemia y no tienen recursos o no saben cómo hacer para tener asesoramiento jurídico.
Entonces son las universidades las que van a organizaciones de la comunidad, las que brindan teléfonos de contacto, las que se ponen a disposición a través de la web, del teléfono o de las herramientas que nos da la virtualidad para asesorar en defensa de los derechos a las personas más vulnerables. O en Estados Unidos, en Alabama, algunas universidades que también ahora en época de pandemia lo que están haciendo son sitios web, colaborando con sus gobiernos locales, generando sitios web. Es decir, de acuerdo a la especialidad de la facultad, de la carrera, de la especialidad que cursan los estudiantes, poder trabajar junto a las organizaciones de la comunidad. Los estudiantes en algunos casos no necesitan estar físicamente para desarrollar algunos proyectos. Algunos proyectos se pueden realizar a distancia. O la Universidad Javeriana de Cali, que también tiene asesoramiento jurídico gratuito online para aquellas comunidades que lo necesitan. O la Universidad de Buenos Aires en Argentina, que también tiene un equipo docente donde colaboran con organizaciones de la comunidad, acercando la Convención de los Derechos del Niño, tratando de evitar que los chicos pasen por situaciones de vulnerabilidad, tratando de evitar el trabajo infantil. O en esta Universidad de Valencia, donde los estudiantes de diseño gráfico pusieron a disposición de su comunidad cuáles eran los derechos que tenían en estado de pandemia, y qué podía y qué no podía la fuerza policial en época de pandemia hacer. Y entonces, bueno, con esta cartelería que pusieron en espacios públicos y también en organizaciones de la comunidad y también en comercios, poder alertar a la gente de cómo se hace una denuncia ante un caso de abuso policial. O estos otros estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina que están produciendo alcohol en gel. En las primeras semanas de pandemia, en nuestro país desapareció el alcohol de las góndolas de las farmacias, de los supermercados. Bueno, y fueron universidades, en algunos casos públicas, en algunos casos privadas, las que se pusieron a fabricar alcohol en gel. Voy terminando y voy cerrando. Vamos hacia un modelo superador de los 3 pilares tradicionales en que nuestra universidad se ha sustentado, que son la docencia, la investigación y la extensión. Necesitamos políticas institucionales de compromiso social. La Universidad Francisco Gavidia tiene desde hace mucho tiempo trabajando, por suerte, un equipo que hace esta vinculación, que trabaja muy bien este vínculo universidad y comunidad, pero no todas las universidades pueden tenerlo. E instamos a las universidades latinoamericanas que hagan este trabajo porque mejora la calidad de los estudiantes. Yo, para terminar, quiero contarle la leyenda en realidad del sabio y la cascada. Ustedes saben, cuenta una leyenda que en un país muy lejano, un hombre bueno vio al pie de una cascada a un joven ahogándose en un remolino. Con gran esfuerzo, el buen hombre logra sacarlo del agua y llama a un vecino para que lo ayude y lo revivan. Cuando estaban en eso, vieron a otro chico cayendo de la cascada. Mientras intentaban salvar al segundo ahogado, se cae un tercero. Luego un cuarto y un quinto. Horas después, un gentío bien intencionado se esforzaba por rescatar a los que caían, uno tras otro. Algunos meses más tarde, los vecinos ya habían fundado la Asociación de Ayuda al Ahogado y con grandes sacrificios habían reunido fondos para contratar a un batallón de buzos que iba sacando del agua a los niños y jóvenes que seguían cayendo. Llega a la comarca en esos días un hombre sabio y pregunta: ¿no será bueno subir a lo alto de la cascada y averiguar por qué se cae tanta gente? Los esforzados vecinos le contestaron con no poca impaciencia: ¿pero no ves que estamos ocupados salvando vidas? No tenemos tiempo ni plata para andar yendo a la cima de la colina. El sabio fue subiendo al cerro en sentido contrario a la corriente, muy despacio, y descubrió en la cima una aldea muy pobre, con una sola escuela, y enfrente de la escuela un gran baldío fangoso
sin barandas, junto a la surgiente de la cascada por la que iban cayendo los niños. Hay distintas versiones sobre el final de esta leyenda. Hay quienes dicen que el sabio organizó a los alumnos de la escuela para que construyeran una baranda, sembraran césped y una huerta en su baldío. Otros dicen que pasó el resto de su vida tratando de obtener fondos del Tesoro Real para pavimentar frente a la escuela, pero el tesorero real estaba tan ocupado cubriendo las deudas de la corte que no lo atendió, y además le dijo que el único subsidio que tenía disponible era para los buzos de la Asociación de Ayuda al Ahogado. La verdad que no sabemos cómo termina esta historia, pero nos parece que a veces las universidades estamos mirando abajo de la cascada y nos falta ir arriba, nos falta ver qué está pasando, por qué tenemos los problemas que tenemos y cómo podemos resolverlos. Yo me despido por ahora con esta imagen que me pareció significativa y tomamos la foto y que dice: la vacuna somos todos, a seguir cuidándonos hasta que aparezca la solución definitiva y nos lleve a lo que todos queremos, que es a la presencialidad, al aula. Cuando digo al aula, no digo el espacio arquitectónico, sino que digo el aprendizaje compartido, colaborativo, el encuentro, la mirada, para lograr ese acto amoroso que es la educación y que nunca perdamos la presencialidad, más allá de que algunas cuestiones vinieron para quedarse. Y una última frase que uso siempre en mis exposiciones: algunos se la atribuyen a Edison, otros a otra persona, pero los que creen que es imposible, por favor, déjennos a quienes lo estamos intentando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, por tan excelente ponencia. Recordando un poco la Conferencia Regional de Educación Superior y en el eje temático de los desafíos sociales, recuerdo que al final, cuando se hace todos los resúmenes, hay estas al final publicaciones, y en una de ellas cito al doctor Humberto Grimaldo Durán. Él decía: el conocimiento, la formación y la acción tienen que ir de la mano para lograr el desarrollo verdaderamente justo y sostenible. La educación superior tiene un papel fundamental en este sentido, pues que hasta el momento es ella la que forma científicos, profesionales y líderes que decidirán las políticas económicas y públicas nacionales e internacionales. También es la educación superior la que puede y debe fomentar un diálogo constructivo entre los diferentes actores de la sociedad civil y las sinergias para la co-creación de conocimiento socialmente responsable. Tenemos un compromiso en la declaración que surge de la CRES para 10 años, y recordando todo ese recorrido que como universidad hemos llevado para la implementación de la metodología, y lo que tú decías también, la universidad pertinente dar respuestas concretas y viables desde su naturaleza y fines a las necesidades de la sociedad. En El Salvador, todas las universidades nos pusimos al servicio de la comunidad en el marco de la pandemia, trabajando desde diferentes frentes, desde el conocimiento, la extensión, desde la investigación. Y también fue un reto, ¿verdad?, que pudieran realizar, como te decía al inicio, antes de que comenzáramos el webinar, el reto que fue para los directores y directoras de proyección social reestructurar todo el servicio social en modalidad virtual, pero también humanizando el realizarlo. Porque al final, dentro de la virtualidad, podemos pensar que se pierde ese sentido de humanidad en algunas ocasiones, pero hemos tenido que estar dando esta apuesta, hemos tenido que estar también a veces equivocándonos, aprendiendo y compartiendo, pero no dejando nuestras comunidades solas, no dejando nuestros territorios, ¿verdad? Y sobre todo formando a nuestros estudiantes y aprendiendo, en este aprender juntos, ¿verdad? En este caminar. Yo quería darle la palabra, nos acompañan directores y directoras de la Asociación de Universidades Privadas del Salvador de UPRIES. Está con nosotros la licenciada Yanira Monzón, ella es la directora de Proyección Social de la Universidad Andrés Bello, que quiere pues también compartir cuál ha sido la experiencia desde esa universidad, y posteriormente le voy a dar la palabra a la Universidad AUNASA de Santa Ana. Con mucho gusto. Licenciada Yanira, tienen que activar el micrófono. Es que me lo desactivaron, pero ya estamos. Ok, buenos días. Es un gusto para mí saludar desde aquí a Sebastián, una
charla muy interesante y muy importante para todos nosotros, bueno, los de América Latina, compartir nuestras experiencias, ya que según puedo escuchar y ver, estamos en la misma sintonía. Claro, nos une la misma lengua, el mismo cultura, prácticamente pues somos hermanos desde México hasta la Patagonia, ¿no? Exacto. Entonces, sí les digo, hemos tenido muchas dificultades, como decía la licenciada Julita, pero en estos retos es donde nosotros hacemos ver nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestras habilidades y capacidades. Ya a esta altura, pues puedo compartir con ustedes, en el caso de acá de la Universidad Dr. Andrés Bello, hemos trabajado y seguimos trabajando de una manera virtual y hemos estado trabajando a través del servicio social y voluntariado con muchas instituciones a nivel gubernamental, fundaciones, ONG, donde los estudiantes han estado desarrollando su servicio social de pre y posgrado. Así es que puedo decirles que aún hemos estado a través de, aún cuando estuvimos en cuarentena, estuvimos a través de este medio reuniéndonos, estuvimos en varios webinars donde compartíamos nuestras experiencias y puedo decirles que sí, nosotros nos ha ayudado, hemos contribuido con todas nuestras experiencias a poder echar a andar a través de este medio que ha sido muy bueno. Bueno, nunca pensábamos que en este siglo y en esa iba a ser tan pronto que íbamos a tener que estarnos comunicando a través del webinar, ¿no? Pues, pero para mí es fabuloso porque podemos llegar a más gente. En algunas ocasiones tenemos que limitar los proyectos presenciales porque no podemos tener tanta cobertura de recursos. Pero ahora pues se nos hace bien importante a través de acá, pues llegamos a cientos de gente y ayudar a mucha gente. Así es que yo les felicito y sí, como decía la licenciada Juli, yo cariñosamente le digo Julita, les digo, realmente estos esfuerzos de todos van a ser que cumplamos con nuestros objetivos, que nuestros estudiantes también esa sensibilización debemos de echar a andar porque creo que se han acostumbrado mucho solamente a estar a través de los smartphones, de acá, de las computadoras, y ellos a veces pierden esa sensibilidad y creen que no se puede. Pero a través de estos recursos, a través de nuestras experiencias, de nuestras iniciativas, podemos llevar a cabo muchos y muchos proyectos en beneficio de nuestros países y bueno, de nuestras familias primero, ¿verdad? Que debemos cuidarnos. Así es que desde acá, desde la Universidad Dr. Andrés Bello, un fuerte abrazo, Sebastián, y gracias por ese esfuerzo, gracias por compartir tus conocimientos y bueno, un fuerte abrazo para todos. Feliz día, feliz tarde. Muchas gracias, licenciada. Vamos a darle la palabra a la licenciada Araceli Aguirre de la UNASA. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerlo, licenciado Sebastián Pugliese. Ha sido un placer y un honor escucharlo. Nosotros en El Salvador, pues ya lo decía la licenciada Marroquín, se están haciendo grandes esfuerzos desde las universidades para poder cambiar ese paradigma que tenemos con respecto a la realización del trabajo social, del servicio social, de todo lo que tenemos nosotros como universidades, la responsabilidad con el país y con nuestra sociedad de preparar a todos estos nuevos profesionales que tienen que salir no solo con un cúmulo de conocimientos en un área determinada, sino que tienen que ser personas analíticos, críticos y transformadores de su propio contexto. En esa línea, pues, considero de mucha importancia todo lo que los has compartido, licenciado Sebastián. Ha sido un gusto escucharlos. Yo creo que todas las universidades estamos dando pasos grandes acá en El Salvador por ese cambio de perspectiva. El mayor problema quizás que hemos tenido es el bloqueo de nosotros mismos, de pensar en el cambio, de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y eso pues poco a poco ya en el camino hemos ido transformando la modalidad de proyectos sociales en esta forma virtual y aceptándolo a los estudiantes, ¿verdad? Porque el temor
el temor de los estudiantes, el temor de los padres, el temor de nosotros mismos, pues nos afecta. Sin embargo, ya a estas alturas ya estamos como acostumbrándonos a vivir con esto. Y esto creo que ha sido un gran aprendizaje para nosotros, los salvadoreños, en cuanto al cambio drástico que tuvimos que dar, ¿verdad? Y en el reflexionar en qué tenemos que formar en nuestros profesionales. Esto ha sido pues muy importante. Muchas gracias a la Universidad Francisco Gavidia por la iniciativa de este webinar, por la invitación. Y pues gracias especialmente a ti, Sebastián, por todos los ejemplos que nos has dado. Todas las universidades creo que estamos diciendo, ve, se parece a lo de nosotros, o ya tenemos alguna luz, o cómo podemos hacerlo. Entonces eso es importante para nosotros, este momento de pandemia y de crisis, que tenemos la oportunidad de platicar, de compartir todo lo que estamos haciendo, aunque estemos a horas de distancia, ¿verdad? Y de conceptos, de contextos diferentes. Ha sido un placer y encantada de conocerte, Sebastián, y muchas gracias, licenciada Marroquín, siempre a la orden. La Universidad Autónoma de Santa Ana, pues, es la especialidad de formar profesionales en el área de la salud. Hemos tenido un gran trabajo que hemos realizado con los estudiantes, y también tenemos el área de ciencias sociales, que pues estamos también trabajando en esas áreas. Muchas gracias, un abrazo a todos y espero pues volver a estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta, Una pequeña cosa, Juli, si me permitís. No, quería agradecerle a Araceli y decirle que sí, que esto, Araceli, que yo les contaba, no es el agua tibia. Digo, no descubrimos nada, son cosas que estamos haciendo en las universidades, pero tenemos que hacer sinergia, tenemos que estar juntos. Ustedes tienen a Julia, y Julia recién hablaba de Humberto Grimaldo, que es otro batallador de estas viejas luchas que estamos dando por mejorar la calidad de nuestras universidades y sobre todo la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Sebastián. Vamos con una pregunta de Génesis Meléndez, que nos dice cuáles son los nuevos retos para las universidades en el contexto de COVID-19 en cuanto a la relación que conllevan con sus estudiantes. Bueno, me parece que uno de los retos que tenemos como universidad de cara al siglo XXI y sobre todo en COVID es trabajar esta cuestión de la responsabilidad que nos cabe como Casa de Altos Estudios, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con...? Miren, yo no sé si les pasará a ustedes, pero en este segundo semestre del año, en buena parte de las clases de las universidades, en algunos países, los estudiantes están apagando sus cámaras, están silenciando sus micrófonos y no sabemos si están o no están. Y entonces me parece que el desafío es generar vínculo. Lo que no tenemos que perder es el vínculo con nuestros estudiantes. Seguramente ya tendremos tiempo para recuperar contenidos que no hemos podido enseñar, porque todos sabemos que lo que habíamos planificado en febrero no pudimos desarrollarlo en estos meses. No es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, estamos haciendo grandes esfuerzos, todos sabemos que grabar una clase de 40 minutos a veces nos lleva 1 hora y media, y esto exige la sincronía y la asincronía, nos exige estar trabajando muchas horas más de las que hubiéramos trabajado con la presencialidad. Pero creo que el desafío que tenemos es el vínculo, es la solidaridad, porque luego de esta pandemia, ¿qué va a pasar? Y esa es la gran pregunta. Y esa es la pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué sociedad nos espera? A mí me gustaría decirles, inventar una sociedad más justa, mejor, más solidaria, pero la verdad que no lo sabemos. Y tenemos algunas muestras que hablan de poca solidaridad del entorno, de poca empatía. Entonces vamos a tener que redoblar esfuerzos para trabajar sobre todas estas cuestiones. Insisto, si queremos que nuestras casas de altos estudios sean casas que egresen ciudadanos solidarios, comprometidos y buenos profesionales. Así es, Sebastián, es un reto. Creo que no debemos olvidar humanizar esa tecnología, ¿verdad?
muy cierto, de repente apagan las cámaras, los micrófonos, están participando, pero es esa labor desde todo, desde la investigación, desde la docencia, desde la proyección social, de motivarlos y continuar. Desde la universidad vimos la importancia desde casi las primeras semanas de la cuarentena, de la importancia de la salud mental. Y así han habido muchas universidades en toda América Latina que comenzaron a acompañar en estos procesos, tanto con sus clínicas psicológicas, los centros de práctica jurídica o clínicas jurídicas o bufetes populares al servicio de la comunidad. Creo que hemos dado una respuesta rápida, inmediata, ¿verdad? Pero sin embargo va a ser un proceso. Como tú dices, los contenidos se pueden ir recuperando, pero no olvidar que las personas que están atrás de o estamos viendo o no estamos viendo son seres humanos, son nuestros estudiantes que nos necesitan ahorita. Tenemos una última pregunta, nos dice Francisco Salazar, ¿qué cambios tienen que hacer tanto las universidades como los estudiantes para incentivar el deseo de ayudar sin necesidad de poner un condicionante, un incentivo de una calificación o una nota académica? Importante pregunta, Henry. Qué buena pregunta, porque en realidad es el reto y el desafío que tenemos en todas las universidades de todo el mundo. Los profesores lo que preguntan luego de cualquier conferencia, en todo el mundo, insisto, es, muy bien, pero ¿cómo motivo, cómo incentivo naturalmente a mis estudiantes y cómo motivo a mis compañeros docentes? Es el gran desafío que tenemos por delante. Es paso a paso, es mostrarle a nuestros colegas docentes primero que este trabajo interdisciplinario, que este trabajo que hacemos con la comunidad, da sus frutos, que mejora nuestro vínculo con el estudiante, que le permite al estudiante ser un mejor profesional. Y luego creo que, así como enseñamos otras disciplinas, también la solidaridad tiene que estar como parte de nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje. Me parece que nuestras casas de altos estudios también tienen que pensar en el perfil ético de nuestros estudiantes. No da lo mismo que El Salvador egrese profesionales descomprometidos, poco solidarios, apáticos, o que forme profesionales, al contrario, empáticos, solidarios con su prójimo, capaces de entender la problemática del otro. Y esto que digo no quiere decir salir ahora a la calle y comenzar a dar donaciones a quien no tiene. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de el sentido ético de nuestros profesionales. Los futuros egresados de las casas de estudios de nuestras universidades son nuestros dirigentes o serán nuestros dirigentes dentro de 5, 10 o 15 años. Los niños que hoy comienzan su kinder, su jardín inicial, su jardín de infantes, en 25 o 30 años serán nuestros dirigentes. Entonces, hoy tenemos que preocuparnos por lo que pase dentro de 25 o 30 años. Y en nuestras universidades hoy tenemos que ocuparnos por lo que pase en 10 años. Los egresados de nuestras universidades serán los futuros ministros de Economía, ministros de Salud, administradores públicos. Entonces hay que trabajar mucho la empatía, estar en el lugar de otro, la solidaridad. Por supuesto que implica un trabajo que comienza en el nivel inicial, que comienza también en un trabajo fuerte con las familias, porque alguno me dirá, pero ya en la Universidad Sebastián estamos llegando tarde. Puede ser, pero no quiero dejarlo pasar, no quiero pasarlo por alto, también quiero intervenir. Muy cierto. En El Salvador tenemos una ventaja para mí, y es que nuestros estudiantes hacen servicio social, y un servicio social bien orientado con la metodología de aprendizaje y servicio. Realmente uno ve el cambio en los estudiantes, porque se puede aplicar en la coordinación de las tres funciones, desde la docencia, desde la investigación y la proyección social. O sea, eso es a lo que tenemos que llegar, a formar ese estudiante, un estudiante comprometido, ¿verdad? No olvidar que estamos formando ciudadanos, estamos formando esos futuros profesionales que se van a insertar y van a ser tomadores de decisiones en nuestros países. Sebastián, te agradecemos muchísimo el habernos acompañado, te mandamos un abrazo. Yo no quiero terminar nuevamente siendo referencia a la CRES, me parece que es momento también de repensar todo lo que se planteó y planteamos en el 2018 en la conferencia regional, y siempre mencionando este eje en el que participamos como Observatorio Regional de Responsabilidad Social, de la cual la universidad forma parte y que tú conoces todo el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos años.
En el eje de desafíos sociales, el rol de la educación superior frente a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe, es importante recordar que cuando hablamos de solidaridad, se habla de puentes que promueven una comprensión mutua y el trabajo en conjunto hacia el logro de la paz y los derechos humanos. Y los derechos humanos y los deberes humanos, ¿para qué? Para el bien común. Ese realmente es el aporte que tenemos como universidades. Lo hemos visto en el marco de la pandemia, nos unimos todos, hemos estado en los territorios, nuestros estudiantes han estado al servicio de nuestras comunidades, aprendiendo y co-creando. Una invitación a todos los representantes de las universidades a seguir trabajando en esa metodología que ahora nos ha compartido Sebastián. Nosotros les decimos como Universidad Francisco Gavidia, es posible. Tenemos que motivar, entusiasmar a los estudiantes. Aquí tengo pues a todo el equipo de la Dirección de Proyectos Social. Volvió un reto, pero sin embargo es posible, mostrándoles, como Sebastián nos ha dicho, todo lo que los estudiantes están haciendo en otras universidades, en sus comunidades. Eso también es posible en El Salvador. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias. Pedimos que enciendan sus cámaras para tomar pues la foto oficial. Ah, sí, claro. Estamos ya a un webinar más. Y tienes el huevo con tomate. ¿Verdad? Yo ya comí. Voy a comprar tu comida si quieres. Que puedan apagar sus micrófonos y encendamos la cámara para tomar ese momento. Los extrañamos mucho en las aulas, como bien dice Sebastián, se les extraña, pero no solamente por el tema de venir y recibir clases, sino también ese compartir con ustedes, ese diálogo y ese acercamiento. Mis compañeras que son aquí de las diferentes universidades deben coincidir, la universidad no es lo mismo sin ustedes aquí de manera presencial, pero en esa virtualidad tenemos este espacio también. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y un cariñoso abrazo para todos. Gracias a la UNASA, a la Universidad UNICAES, a la Andrés Bello, a todos nuestros estudiantes, a nuestra comunidad educativa, Universidad Francisco Gavidia, a todo el equipo también de la dirección que nos ha acompañado. Y recuerden que cualquier duda o consulta, les vamos a dejar nuestras inquietudes también para que puedan consultar y también podemos trabajar de manera colaborativa. Si ustedes quieren saber más de la metodología, les vamos a dejar en el chat todo lo que es cierta información que les puede también ayudar. Así que muchas gracias a todos y tengan buenos días. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Muy buenas. Buenos días, gracias.